¿ya? Entonces, si no me acuerdo mal, la clase pasada llegamos hasta aquí, hasta el cariotipo, ¿no es cierto? Y vimos el tema de los cromosomas o autosomas y los cromosomas sexuales. Y después, ustedes tenían esta consulta, ¿no es cierto? Entonces, ahorita déjenme buscar al afortunado. Romina, ¿cuál es la relación de los tumores con la telomerasa? Voy a seguir avanzando, voy a ver quién está después de Romina, aquí en mi cuadradito. Patricia. Profe, ya estoy aquí. No se me prendió el micrófono. Ya, Se entonces. dice que los tumores, por a causa de las telomerasas, se crecen los tumores, o sea, se expanden los tumores. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la telomerasa? A ver, de todos los que consultaron, ¿qué es la telomerasa? ¿A qué les suena? Como enzima, profe. Es una enzima, ¿ya? ¿Y qué hace la telomerasa? ¿Alguien leyó esa parte? Profe, yo leí, decía algo como que se convierte, o sea, como en inmortal, por así decirlo. La telomerasa se vuelve inmortal. Ajá, o sea, como que, o sea, sostiene el crecimiento tumoral, ¿no? Pero de ahí en la base de ello se encuentra que los mecanismos como que hacen, o sea, hace que la célula se convierta como en inmortal. No sé cómo explicarle, pero es algo así. ¿Inmortal? A ver, dime. Es una enzima, o sea, le ayuda a mantener viva agregándole ADN ¿cómo se llama? A los telómeros, perdón. Así algo así. A ver, repíteme más despacito. Que mantiene viva a la célula a través de agregar ADN a los telómeros. Ya, ¿se acuerdan que eran los telómeros, no es cierto? Son estas secuencias repetidas que están al final de los cromosomas, ¿no es cierto? Y un poco la función que cumplen en general es de protección, ¿no es cierto?, del cromosoma, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando una célula presenta tumores? Eliana, tú que me estabas hablando de la inmortalidad de las células, ¿qué pasa? ¿Es inmortalidad o hay algo más que se altera? O sea, no, de lo que leí decía que en este caso la célula se divide como que muchas veces, indefinidas veces, y eso permite el crecimiento del tumor. Entonces es por eso Yeah. que es como que inmortal XD. Ya, o sea, sí, pero no es en sí no es la célula, sino que lo que sucede es que hay un trastorno en los mecanismos de control del ciclo celular. Y el ciclo celular es chistoso. Les tengo que buscar esa página porque hay un juego que parece Among Us, pero con la célula. Y para poder seguir avanzando en el ciclo celular, tienes que en ese jueguito completar justo los pasos que tiene que llevar a cabo la célula para que el ciclo celular avance como un reloj, ¿ya? Cuando se da una alteración en estos puntos de regulación del ciclo celular, dependiendo de qué punto sea el que está afectado, la célula empieza a entrar en un proceso infinito de divisiones mitóticas. Se divide, se divide, se divide, se divide, se divide muchas veces y por eso parece inmortal. Ya no es la misma célula, por eso es que, o sea, no, el concepto de inmortalidad no aplica, pero es como un proceso de división perpetua. Y eso es lo que genera los tumores, ¿ya? Entonces, dentro de este mecanismo de generación, ¿no es cierto?, de masas así como crecientes de células. ¿Qué tiene que ver la telomerasa? ¿Qué haría la telomerasa? ¿Se acuerdan de lo que leyeron?
Profe, yo investigué algo y yo me acuerdo que la telomerasa, como dijo Gabriel, ayuda a que los telómeros empiecen a o tengan un inicio, una finalización. Pero también dice que como las células se empiezan a alterar gracias al cáncer, la telomerasa contribuye a que esto se vuelva a replicar y se siga replicando, hasta que, como dijo Eliana, si no me equivoco, el tumor siga aumentando. Por lo que la telomerasa, por lo que en este caso las células del tumor cogen y tienen la capacidad de que la telomerasa los identifique como una célula normal y siga añadiendo ADN, lo que provoca que la expansión del mismo sea mayor y con mayor rapidez. Ya, o sea, la telomerasa un poco lo que hace es como marearle a la célula, exactamente. Entonces, la célula, los telómeros le proporcionan protección al material genético, pero la telomerasa lo que hace es como alterar esa percepción de integridad del cromosoma y entonces ahí es que los cromosomas también empiezan a dividirse, dividirse, y entonces eso mantiene, ¿no es cierto?, como el mecanismo de crecimiento del tumor funcionando de manera perpetua, en este caso, ¿ya? Entonces, esta era la consulta chiquita que tenían, y de ahí, entonces, ya déjenme buscar la diapositiva en la que nos quedamos. Vimos lo de los gatitos, ¿no es cierto? Esa foto creo que fue justo donde nos Sí, quedamos. Ya, Sí, profe, sí vimos. ya. Y ahí ustedes ya se tuvieron que ir, ¿no es cierto? Entonces, vimos que el ADN en sí está compuesto de dos tipos distintos de cromatina, ¿ya? Entonces, la eucromatina es la que puede condensarse y descondensarse en las distintas fases del ciclo celular, ¿ya? Pero la heterocromatina es la que permanece condensada la mayor parte del tiempo, ¿ya? Entonces, la heterocromatina constitutiva es la que está todo el tiempo condensada, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, esa es la que puede formar los centrómeros. Los centrómeros es una parte del cromosoma que no se va a desintegrar nunca, ¿ya? O sea, siempre va a permanecer concentrada la cromatina en los centrómeros. Y también hay un tipo de heterocromatina que más bien se conoce como facultativa, que puede condensarse o inactivarse en ciertas fases de la vida. Entonces ahí les comenté que en el caso de las mujeres, uno de los dos cromosomas se convierte en heterocromatina facultativa y se vuelve como un cromosoma mudo, ya uno de los cromosomas de X. Y cuando está así en ese estado de condensación, ¿no es cierto? Se le conoce como corpúsculo de Barr, ¿ya? En otros casos, por ejemplo, esa cromatina facultativa se puede expresar para que en individuos que tienen exactamente el mismo genoma, o sea, tienen los mismos alelos, y ahí justo preguntó Sergio el tema de los alelos, ¿no es cierto? Individuos con la misma secuencia genética, los mismos alelos expresen patrones fenotípicos diferentes, como estos gatitos, ¿ya? Entonces, creo que ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de heterocromatina y eucromatina, espérenme, esto sí, no, es muy avanzado, ¿ya? Sí tenemos que diferenciar de qué región del cromosoma estamos hablando. Entonces, de estas regiones, los centrómeros, ¿no es cierto?, son heterocromatina, y la eucromatina, entonces, es todo lo que constituye los genes. Esto no vimos seguros. Sí, profe, sí, bien. Eso es vimos, ¿no es vimos. cierto? Ay, es que están... Diosito santo. Hasta la, no, profe, Hasta eso ahí. no vimos. Aquí Hasta la anterior, creo. están repetidas mis diapositivas. ¿Ya? De esto sí hablamos, del cariotipo. Sí, profe. Sí. No, están mis diapositivas repetidas nomás, entonces espérenme un ratito. Que a veces como les muevo de una presentación a la otra se duplican. Entonces nos quedamos justo aquí.
Justo aquí, ya. Entonces, en los cromosomas hay dos regiones que son súper importantes ya desde el punto de vista de qué es lo que va a pasar con el material genético en el momento de la herencia, ¿ya? Entonces, lo último que les expliqué es justo esto. Aquí tienen ustedes dos cromosomas homólogos, o sea, el uno viene del padre, el otro viene de la madre, por eso hay esta diferencia en color, ¿no es cierto? Tenemos los centrómeros, que son estas regiones aquí estranguladas en el mismo color del cromosoma, ¿ya? Esto es heterocromatina constitutiva, ¿ya? Esto de aquí es eucromatina, pero justo en la misma región en donde está el centrómero, pero del otro lado, por eso le dices analogía de la cara interna y externa de las rodillas, hay otra región súper importante en el cromosoma que es lo que se conoce como kinetocoro, ¿ya? Cuando el cromosoma se va a duplicar luego de la síntesis, ¿no es cierto?, de ADN en la interfase, cada uno de los cromosomas tiene su propia copia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya les vemos así, es porque este cromosoma ya se ha duplicado y entonces cada uno de los bracitos del cromosoma duplicado es lo que conocemos como cromátidas hermanas, ¿ya? Las cromátidas hermanas permanecen unidas durante la mitosis hasta una de las fases de la mitosis que se conoce como anafase, por una región específica del cromosoma que se conoce como kinetocoro, ¿ya? Este kinetocoro es una estructura hecha de unas proteínas específicas que son en realidad variantes de una de las histonas que sirven para que el cromosoma se condense. Y el kinetocoro es una región importante porque aquí en esta región se van a pegar unas proteínas que se conocen como coecinas, ¿ya? Las coecinas sirven para justamente cohesionar a las dos cromátidas hermanas y que estas permanezcan juntas, así en parcitos, ¿ya? Entonces, en este caso estamos viendo cromosomas sin duplicar. Aquí ya vemos cromosomas duplicados y cada una de las cromátidas hermanas permanece unida por esta estructura, ¿no es cierto? Por los kinetocoros, ¿ya? Entonces, esta estructura en sí es parte del cromosoma, pero es una estructura que se activa solamente durante una fase específica del ciclo celular, que sería una de las fases de la mitosis que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, hay una cosa súper importante que tenemos que ver a continuación, ¿no es cierto?, de esto que hemos visto del núcleo del material genético para darle continuidad, y es el tema justo de qué pasa cuando los cromosomas no funcionan como deben, qué pasa cuando la división celular o cuando los procesos de edición del material genético no ocurren de la manera como deberían ocurrir normalmente. Entonces ahí entramos a hablar del tema de mutaciones, ¿ya? El primer tipo de mutaciones que nosotros vamos a revisar son lo que se conocen normalmente como mutaciones cromosómicas estructurales, ¿ya? Estas mutaciones estructurales, como su nombre lo indica, implican que la estructura que nosotros estamos viendo que tiene un cromosoma por algún evento en particular cambie, ¿ya? Estas mutaciones estructurales pueden darse por distintos factores, incluso por factores ambientales, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes trabajan mucho tiempo en laboratorios como los que van a trabajar cuando sean más grandes, tienen que tener cuidado porque justamente, por ejemplo, algunos fármacos, algunos químicos, las radiaciones, por eso es que, por ejemplo, a los niños chiquitos se desaconseja hacerles muchas radiografías porque como están en un proceso de desarrollo constante, son como más vulnerables a que, por ejemplo, la radiación proveniente justo de los rayos X, ¿no es cierto?, altere la estructura cromosómica, ¿ya? A las mujeres embarazadas en particular, por eso es súper delicado también someterles a los mismos procesos, e incluso a algunos factores. Les he puesto ambientales porque los virus no son en realidad seres vivos, ¿no es cierto? Pero el problema con algunos virus es que justamente por lo que tienen la capacidad de fusionarse con el material genético del hospedero, también alteran la estructura cromosómica. O
se van a pegar a uno de los cromosomas para poderse duplicar, ¿ya? Y entonces ahí, con que un solo de los genes que está ubicado a lo largo de un cromosoma cambie, se crea una mutación, ¿ya? Entonces, estas mutaciones estructurales van a depender de qué es lo que suceda y en qué parte del cromosoma suceda para tener distintos efectos, ¿ya? Y pueden darse de distintas maneras. Entonces, tenemos en primer caso lo que se conoce como una delesión, ¿ya? La delesión es una cosa súper simple, es solamente como que una porción del cromosoma se eliminara completamente. Es como que el cromosoma sin querer se rompe. El fragmento que se rompe simplemente queda, como quien dice, flotando, ¿no es cierto?, ahí dentro del núcleo, y los dos fragmentos adicionales se juntan. Entonces hay una porción completa del cromosoma que desaparece, ¿ya? Otras veces también lo que puede pasar es que hay duplicaciones, ¿ya? Entonces, esto puede suceder porque el cromosoma se fragmenta y el fragmento que se separa del cromosoma primero se duplica por error. Las mismas enzimas que están encargadas de duplicar y corregir el ADN hacen esto solito, ¿ya? Entonces, este pedacito que se rompe, se duplica y el pedazo duplicado se vuelve a insertar. Entonces, como que tuviéramos dos copias de una misma secuencia a lo largo del cromosoma, ¿ya? Y el tercer tipo, ¿no es cierto?, de caso que se puede dar estructuralmente, ¿no es cierto?, es el tema de las inversiones. Aquí otra vez el cromosoma se fragmenta y el fragmento se vuelve a reinsertar en el mismo cromosoma, pero el rato de reinsertarse en el cromosoma, las enzimas se equivocan y le reinsertan dado la vuelta, ¿ya? Entonces, como ven, en los dos primeros casos el tamaño del cromosoma cambia. En el tercer caso el tamaño del cromosoma no cambia, pero la secuencia de pares de bases, ¿no es cierto? Porque esto a la final es una molécula de ADN, ¿no es cierto? Es una secuencia de pares de bases y entonces a lo largo de esta secuencia de pares de bases nosotros vamos a tener distintos genes, ¿no es cierto? Va a depender de dónde se fragmente el cromosoma para que se alteren uno o más genes, ¿ya? Vamos a ver en un ratito que cuando el ADN es leído, ¿no es cierto? El ADN siempre es leído en tripletes, siempre es leído en, contando los pares de bases, ¿no es cierto? 3, 3, 3, 3, estos son los famosos tripletes o codones. O sea, yo voy a leer tres bases nitrogenadas y tengo una secuencia. 3 bases nitrogenadas más es una segunda secuencia. Y cada uno de estos codones va a codificar para un aminoácido en específico, ¿ya? Así es como pasamos nosotros de material genético a proteínas, ¿ya? Entonces, si es que el cromosoma se parte al inicio de un gen, no habría problema en el caso, por ejemplo, de las inversiones, porque la secuencia del gen sigue ahí y sigue intacta y no se perdió la secuencia de codones. También va a depender, por ejemplo, de que el número de pares de bases que constituyan el fragmento sea justo un múltiplo de 3, porque se lee en tripletes, ¿ya? Si yo corto, por ejemplo, si la fragmentación ocurre y corta un gen a la mitad, eso puede tener consecuencias, ¿ya? Entonces, ahí cuando hay consecuencias, nosotros hablamos de mutaciones, ¿ya? Y pueden ser monogenéticas o poligenéticas dependiendo de cuántos genes se alteren, ¿ya? A veces, por ejemplo, el fragmento que se rompió en este cromosoma no queda solamente flotando en la matriz del núcleo, pero puede ocurrir que se inserte en otro cromosoma. ¿Ya? Eso es lo que conocemos como inserciones, ¿ya? Entonces, la delesión que ocurrió aquí no queda muda completamente, sino que se inserta en otro cromosoma, y si es que justamente ese fragmento, ¿no es cierto?, tiene un gen completo y el gen está entero, en ese caso, por ejemplo, no veríamos una mutación, porque cuando la enzima que se encarga de leer el ADN
para volverlo a ARN mensajero y luego que este se vuelva proteína, sí le encuentra el gen, pero le encuentra en otro cromosoma, ¿no es cierto? Si es que el fragmento ha interrumpido el gen, entonces las inserciones sí pueden tener consecuencias, ¿ya? Ya. Me confunden cuando se conectan dos veces. Ya. También estas inserciones pueden convertirse en lo que se conocen como translocaciones. O sea, en este caso, ¿no es cierto? Hay fragmentos de cromosomas que se intercambian el uno con el otro. Esa es la diferencia entre inserciones y translocaciones, ¿ya? Cuando tenemos justo las translocaciones, no se pierden los fragmentos del cromosoma, sino que hay porciones que se cambian completamente entre, por ejemplo, el par 4 y el par 20 aquí, ¿ya? Entonces, aquí este fragmento que se rompe del cromosoma 4 va a terminar en el cromosoma 20 y el pedacito que se rompe del cromosoma 20 termina en el cromosoma 4. ¿Ya? Nuevamente, dependiendo de dónde se dé la fragmentación y si es que algún gen se ha visto interrumpido porque fue cortado a la mitad o no se respeta la secuencia de 3 pares de bases, esto puede o no puede tener consecuencias graves, ¿ya? La diferencia entre la lesión es que simplemente el fragmento desaparece o a veces ese fragmento es insertado, pero justamente cuando hablamos de inserción, la diferencia es que aquí, por ejemplo, el cromosoma 4 recibe el fragmento, pero no le cede ningún fragmento al cromosoma de donde viene el fragmento, ¿ya? Esto está claro, sí comprenden estas pequeñas sutilezas en el tema de las mutaciones estructurales, porque son cambios chiquititos, pero a veces no son muy evidentes. Profe, ¿será que puede repetir como que la diferencia entre la inserción y la translocación, por favor? Eso no me quedó muy Ya, claro. cuando tú tienes translocación, tú tienes 2 cromosomas que estructuralmente se van a ver alterados porque entre ellos intercambian fragmentos, ¿ya? Entonces, en el caso de la translocación, si tú te fijas en las porciones, hay esta parte del cromosoma 4 que termina con el cromosoma 20 y hay esta parte del cromosoma 20 que termina en el cromosoma 4, ¿ya? Entonces, los 2 cromosomas ven su tamaño alterado, ¿ya? Y los 2 ceden un pedazo, pero reciben un pedazo, ¿ya? En el caso de la deleción, tú te quedas en cambio con un cromosoma que simplemente pierde un fragmento. Y ese fragmento eventualmente puede terminar en otro cromosoma, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo que ustedes tienen es que el fragmento del cromosoma 4 se rompe y se va al cromosoma 20. Pero el cromosoma 20 no pierde ninguno de sus fragmentos, solamente gana un fragmento del cromosoma 4, ¿ya? Entonces, el cromosoma 4 queda más corto y el cromosoma 20 queda más largo, pero dentro del cromosoma 4 tú no vas a encontrar ningún gen o ninguna secuencia de bases que haya pertenecido al cromosoma 20. Es la diferencia. ¿Ya? Profe, Ah, ya, tengo una perfecto. pregunta. Dime. O sea, ¿y hay alguna, o sea, como que alguna característica o como una afección característica de cada una de estas, como la inserción y la translocación? O sea, ajá, eso. Espérame. Ya. Entonces verán, justamente, pero no sé si a ustedes les puse porque es un poco complejo. Va a depender de justo cómo se vea afectada la secuencia del material genético cuando se dan las mutaciones para tener, por ejemplo, algunas condiciones o algunas afecciones, como tú dices, ¿ya? Entonces, ahorita me olvidé cómo se llama. Puede ser hipotalasemia. Les di a ustedes ese ejemplo, no es cierto, la clase pasada. Ya, pero esta condición, esta enfermedad es una enfermedad propia cuando justamente hay
un gen completo que está interrumpido por una mutación. O sea, se da la mutación. En este caso no me acuerdo si es una inserción, pero se da una inserción en un número que no es múltiplo de 3. Entonces, al alterar la secuencia del gen, o sea, tú ya no lees tu material genético en secuencias de 3. Aquí nos puede ayudar esta diapositiva, ¿ya? Tú tienes aquí una base, 2 bases, 3 pares de bases, ¿no es cierto? Y todo el ADN es así. Entonces, el rato que yo voy leyendo los genes, voy leyendo siempre en tripletes. Yo les había mencionado en la clase pasada que todos los genes codifican para proteínas que empiezan por la metionina, que es uno de los aminoácidos, ¿ya? Entonces, una metionina siempre marca el inicio de un gen y unas secuencias de pares de bases específicas que se conocen como codones de stop marcan el final de una proteína, ¿ya? Entonces, el dogma central de la biología nos dice un gen, una proteína. Entonces, si nos basamos en eso, ¿no es cierto? Yo sé que siempre un gen va a empezar con una metionina y siempre va a terminar con un codón stop, ¿ya? Entonces, cuando la mutación interfiere con esta lectura en tripletes y, por ejemplo, un codón stop ocurre antes o no ocurre mucho después, se sintetizan proteínas que ya no tienen sentido o pierden funcionalidad. Entonces, en el caso de la hipotalasemia, me estoy tratando de acordar, pero de pronto me estoy acordando mal. Para la próxima clase te doy así el ejemplo como más clarito. Pero hay justamente mutaciones en las que, por ejemplo, y esto ocurre, por ejemplo, en poblaciones enteras, por eso me estoy tratando de acordar el nombre de la enfermedad. En Japón hay un pueblo entero que tiene una mutación, o hay personas de un pueblo específico que tienen una mutación para una proteína y entonces esa mutación es letal, no les deja. No, o sea, es una mutación en un gen específico que no te permite realmente tener como la síntesis correcta de proteínas que son esenciales justo para, creo que es para la lectura del material genético, y entonces son mutaciones que ya son mortales. Otras veces, por ejemplo, hay mutaciones que son mudas porque no alteran la secuencia de pares de bases. Con ustedes vimos el video de la anemia falciforme. ¿Se acuerdan? Yo no recuerdo, profe, que hayamos visto el video. Ya. Entonces eso podemos ver en un ratito, ¿ya? Pero en el caso de la anemia falciforme es una mutación que se conoce como mutación puntual, ¿ya? En este caso, lo que está cambiado es solamente una base, ya no está cambiada una secuencia, no es una mutación estructural del cromosoma, sino que es una base puntual la que está sustituida por otra. Y entonces la estructura de la hemoglobina se altera, se cambia, y los glóbulos rojos, en lugar de tener la forma normal, así como de dona, ¿no es cierto? Tienen una forma de bastón, y esa forma de bastón no les permite a los glóbulos rojos tener la misma eficacidad en fijar el oxígeno y se produce la anemia, ¿ya? Entonces, sí depende del tipo de mutación, igual para que justamente tenga o no tenga consecuencias letales. Hay mutaciones que son mudas y otras que sí se expresan ya como condiciones así más graves. Entonces, solo esta diapositiva de aquí era solo para refrescarles un poco lo que habíamos visto cuando hablamos de macromoléculas y del ADN en particular, ¿no es cierto? Tenemos los pares de bases. Cada una de las bases de las bases, ¿no es cierto?, está asociada a un azúcar y un grupo fosfato. Entonces, el conjunto de azúcar, grupo fosfato y la base nitrogenada formaba los nucleótidos, ¿no es cierto? Y como tenemos, ¿no es cierto?, purinas y pirimidinas, las pirimidinas tenían 3 anillos nitrogenados constituyendo, ¿no es cierto?, las bases que están hacia el interior de la doble hélice de ADN, y las pirimidinas siempre tienen 2 anillos. La unión de una purina
y con una pirimidina, ¿no es cierto?, provoca que siempre tengamos nosotros 3 anillos hacia el interior y eso es lo que hace que la doble hélice siempre mantenga el mismo diámetro, ¿ya? Esto sí se acuerdan así a grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero ya a nivel funcional del material genético, lo que a ''nosotros nos interesa es justo la secuencia que vamos leyendo, ¿no es cierto?, desde el extremo 3' hasta el extremo 5', ¿ya? Entonces, a nivel estructural, ¿no es cierto?, tenemos purinas y pirimidinas y entonces podemos tener adeninas, guaninas, timinas y citosinas en el caso del ADN y en el caso del ARN la timina va a estar sustituida, ¿no es cierto?, por un uracilo y la proporción que ustedes tienen, ¿no es cierto?, de bases nitrogenadas de adenina y timina y de guanina y de citosina es una proporción constante que se conoce como la regla de Chargaff, ¿ya? Eso quiere decir que entonces siempre, siempre, siempre vamos a tener asociadas y la misma cantidad de adeninas y timinas y de guaninas y de citosinas. Esto es solo así un repasito para que no nos olvidemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros a partir de algo tan simple? Bueno, en realidad es bastante simple, ¿no es cierto? El ADN es una molécula en donde cada uno de los nucleótidos, ¿no es cierto?, solamente varía en las bases nitrogenadas y solo tenemos 4 posibles cambios, ¿no es cierto?, en estas bases nitrogenadas. Como algo tan sencillo hace que nosotros podamos tener una gran variedad de proteínas y de allí, ¿no es cierto?, tener una gran variedad de organismos. Entonces, en realidad, aquí lo que importa es la secuencia de las bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí un ejemplo chiquito, ¿ya? Entonces, en el ADN a veces vamos a encontrar secuencias como estas y entonces justamente tenemos secuencias que son particulares. En el ADN, ¿no es cierto?, esta secuencia que se lee en sentido 3' a 5', que se llama TAC, es una secuencia que cuando, ¿no es cierto?, es transformada a ARN ribosomal. Esta, ¿no es cierto?, si la timina y la adenina son complementarias, se convierte, ¿no es cierto?, en una secuencia que va a leerse, ¿no es cierto?, como AUG, ¿no es cierto? Complementaria a la timina está la adenina, complementaria a la adenina está el uracilo, porque ya estamos hablando de ARN, perdón, y complementaria a la citosina tenemos una guanina, ¿ya? Entonces, esta secuencia específica AUG es una secuencia que al momento de ser leída por los ribosomas se lee como una metionina, como este aminoácido específico que les digo que siempre va a iniciar las proteínas. De la misma manera, hay secuencias específicas como esta que está aquí, que se llama ATT, ¿ya? Esta al ser transformada a ARN ribosoma mensajero, ¿no es cierto?, se va a leer como UAA. Estos son los famosos codones de stop o codones de alto, secuencias de alto, ¿ya? Y entonces estos son los que marcan el final de una proteína, ¿ya? La metionina y los codones de alto son siempre, siempre, siempre la marca del inicio y del fin de una proteína, de un gen, ¿ya? Entonces, independientemente del tamaño de ese gen, de que sean 12 pares de bases o 300 pares de bases o 3000 pares de bases, ya no importa el número de pares de bases, sino que lo que importa es la secuencia, ya, de las bases. Y entonces, en el ADN nosotros tenemos estas 4 posibilidades: adenina, timina, citosina y guanina. Si vamos a leer el ADN en secuencias de 3, este código, ¿no es cierto?, de 3 pares de bases a 3 pares de bases a 3 pares de bases, es un poco como un código Morse, le he puesto yo aquí, ¿ya? Entonces, este código es como una clave para justamente poder ir descifrando cuáles son los aminoácidos que se van a obtener a partir de la secuencia de pares de bases que están formando ese gen.
Entonces, si tomamos en cuenta una secuencia súper simple como la que les he puesto yo aquí, o aún incluso una más chiquita, una de 10, ¿ya? Una de 10 sería hasta aquí. Tengo 3, 3, 3, 9, esta 10, ¿ya? En la primera posición, yo tengo tengo 4 nucleótidos posibles que pueden estar en esa primera posición. Puede ser una timina, una adenina, una guanina, una citosina. En la segunda posición tengo las mismas 4 posibilidades. Entonces, las combinaciones posibles que yo puedo tener, ¿no es cierto?, para una secuencia de 2 aminoácidos son 4 de 2 nucleótidos, son 4 para la primera posición, 4 para la segunda, 4 para la tercera, 4 para la cuarta y así hasta la 10ª posición. Entonces, esto quiere decir que yo multiplico esas posibilidades. 4 por 4 por 4 por 4. Entonces, si un gen, por ejemplo, está formado por 10 nucleótidos, yo tengo 4 a la 10 posibles secuencias que yo puedo formar con solo 4 nucleótidos. Ahora ustedes acuérdense que yo les dije que los genes pueden tener por ahí entre 100 hasta más de 3000 pares de bases. Si un gen tuviera 3000 pares de bases, ¿cuántas posibles secuencias podría yo tener, Ariana? Se cortó. Felipe Castillo. Perdón, profe. Si yo tengo un gen que tiene 3000 pares de bases en su estructura, ¿cuántas posibles combinaciones de nucleótidos tengo yo para esa secuencia de 3000 pares de bases? Eh, yo te- no sé. Alguien que les ayude a sus Profe, ¿podría compañeros. ser 750? ¿Cómo Tal vez. sacas 750? Porque hablamos que cada nucleótido tenía 4 posibles posibilidades. En cada posición tienes 4 posibles posibilidades, ¿no es cierto? Y te estoy diciendo que ese gen en particular tiene 3000. Entonces tienes 4 12.000. posibilidades. No sé si 12,000. ¿Cómo sacas 12,000? Me están lanzando números nomás. O sea, si cada posición tiene 4 posibilidades, tenemos 3000 pares, sería 4 por 3000, sería 12.000. Sería 4 a la 3000 Ah, a la 3000, potencia. perdón. Ya. Entonces, 4 a la 3000. En la calculadora del celular ni siquiera me deja hacer eso. 4 a la 3000 debe ser como trillones y trillones y trillones de posibilidades. Déjame ver. No, esta calculadora no es científica. Necesito hacer esto en un Excel o algo así. Pero si solo 4 a la 10, ¿cuántos ceros tiene? 4 elevado a la 10ª potencia. ¿Sí les dieron eso en el colegio? Profe, wow, son 1.048.576 combinaciones. 4 a la 10. Sí. Ya. Y entonces 4 a la 3000. Sale más de error, profe. Ya, la calculadora ya no le dio, ¿no es cierto? Entonces, No. ahí, por ejemplo, a mí me explota la cabeza cuando pienso en que nosotros en nuestro material genético tenemos genes que son más grandes que incluso genes de 3000 pares de bases. Entonces, eso explica toda la variabilidad que podemos tener a nivel genético, solo con algo tan simple hecho en base a un código de 4 opciones, ¿ya? Por eso es que el otro día les decía, no sé si fue a ustedes o a los chicos de medicina, que, o sea,
el código genético, cómo está estructurado nuestro ADN, realmente es una de las cosas más perfectas que existen, pero por la simplicidad que tiene. O sea, es simplemente secuencias de pares de bases y para cada opción tiene solamente 4 variantes que puedes poner ahí. Pero dependiendo, ¿no es cierto?, del tamaño del gen, las opciones y las combinaciones que vas a tener son infinitas, ¿ya? Y entonces por eso es que tratar, por ejemplo, de secuenciar el material genético de un organismo completo es súper complejo. En el caso del genoma humano, hemos llegado a secuenciar una gran cantidad de genes, pero estamos súper lejos de completar la decodificación de toda nuestra información genética. En un futuro ideal, ¿no es cierto? Sería súper bueno saber exactamente cuál es la secuencia de pares de bases de cada uno de los genes, porque eso nos puede ayudar justamente a tratar temas como condiciones como que tienen una base genética, ¿no es cierto? Que tienen alguna proteína que no está funcionando bien, terminales o por ejemplo, neurotransmisores que no funcionan bien. O sea, eso es en este caso la terapia molecular es como la solución a muchas de las afecciones que tenemos como seres humanos, ¿ya? Entonces, es una cosa súper simple y con este ejemplito pequeño de 10 pares de bases, ustedes ya van viendo, ¿no es cierto?, cómo se va complicando a medida que vamos añadiendo pares de bases en una secuencia de ADN, ¿ya? Entonces, el ADN al final del día cumple 3 funciones principales dentro de un organismo. Primero es justamente contener la información genética, ¿ya? El ADN va a almacenar, ¿no es cierto?, la secuencia de nucleótidos que nos van a servir para sintetizar todas las proteínas que necesitamos para que el organismo, la célula funcione, ¿ya? Luego, la segunda función que va a cumplir el ADN en la célula es la de replicarse y heredar, ¿no es cierto?, esta información a las células hijas y luego, ¿no es cierto?, también en el caso de los gametos, ¿no es cierto?, a la descendencia, ¿ya? Entonces, a partir, por ejemplo, de las células madres, se obtienen espermatozoides y óvulos, ¿no es cierto? Estos van a formar el cigoto y entonces así la información de los parentales pasa, ¿no es cierto?, a la siguiente generación y eso eventualmente se convierte, ¿no es cierto?, en procesos de herencia de caracteres a lo largo de una escala evolutiva más larga que justamente es el motor, ¿no es cierto?, de la evolución. Y la última función que tiene la ARN es ya de esa información que está almacenada, hacer que ésta pueda convertirse realmente en un mensaje concreto. Eso es lo que conocemos como expresión del mensaje genético. Entonces, a partir del ADN, nosotros obtenemos secuencias de ARN mensajero. Estas secuencias de ARN mensajero van a ser leídas por los ribosomas, por eso les decía que esto es lo que tenemos en común procariotes y eucariotes. Y entonces, a medida que los ribosomas van avanzando a lo largo del ARN mensajero, van leyéndolo y entonces se van sintetizando polipéptidos que pueden combinarse para formar proteínas, ¿ya? Entonces, almacenamiento, replicación y herencia y expresión del material genético. Esas son las 3 funciones básicas del ADN, ¿ya? Entonces, ahorita sí nos vamos a adentrar en el tema este que les decía que ya pertenece a otra unidad, que es el tema de la replicación del ADN, ¿ya? Antes de empezar esto, si quieren, tómense 5 minutos para que vuelvan con la cabeza así un poco más fresca y se pueden concentrar súper bien en esto, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya, 5 profe. minutos. Yo hasta eso busco agüita también. Sin tolerancia a la lactosa. Ya, Por lo tanto, su descendencia va a tener de 3/4 de intolerancia a la lactosa. ya. No, O perdón, sea, súper bien, ya te 50, fuiste un poquito más allá. Yo estaba preguntando simplemente acerca de la metodología
de cómo leer un árbol de pedigrí, ¿ya? En un árbol de pedigrí, en un nivel más alto siempre vamos a poner los parentales, en el nivel 1, ¿ya? En el nivel 2 vamos a mapear la descendencia de esos dos parentales. Por convención, los círculos representan al parental mujer y los cuadrados representan al parental hombre, ¿ya? Y los colores justamente nos van dando la clave de cuando se presenta o no se presenta una condición. Entonces, en este pedigrí de aquí en particular, como bien decía Sergio, ¿no es cierto? Los cuadraditos en blanco representan individuos que tienen la condición de tolerancia a la lactosa, o sea, está presente el gen que codifica para la enzima que se conoce como lactasa, que es la enzima que nos ayuda a digerir la lactosa. Esa es la condición que vamos a estudiar a lo largo de este pedigrí, ¿ya? La intolerancia a la lactosa, como vamos a ver en el video, es producto de una mutación que hace que los individuos que tienen esa mutación no puedan sintetizar lactasa, ¿ya? Y como no podemos sintetizar lactasa, y digo podemos porque a mí ya me pasa eso, como no podemos sintetizar lactasa, no podemos digerir la lactosa, ¿ya? Cuando tenemos individuos que presentan esta condición, que son intolerantes a la lactosa, en este pedigrí son individuos que están dibujados con el simbolito en negro lleno, ¿ya? Cuando hay individuos que han fallecido, tenemos, ¿no es cierto?, nosotros esta raya como eliminando a los individuos, ¿ya? Eso puede pasar en cualquiera de las generaciones, en los parentales, la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y también cuando tenemos signos de interrogación en los símbolos, es porque no sabemos cuál es el fenotipo de ese individuo en particular. Nosotros tenemos nuestro genoma, nuestros genes, ¿no es cierto? Esa es la información genética que vamos a heredar de una generación a la otra. Cuando esos genes se expresan, la expresión de los genes es lo que conocemos como fenotipo, ¿ya? Y el fenotipo en los distintos organismos puede expresarse ya sea como algo tan simple como el color de ojos o, por ejemplo, si el pelo es liso, lacio, si es que ustedes son más altos, más bajos, pero fenotipo también es expresión de proteínas justamente como las enzimas, ¿no es cierto? Como la lactasa. Fenotipo es también comportamiento en el caso de los animales, de los seres humanos, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto los documentales de Planet Earth, de Planeta Tierra, hay uno sobre justamente las aves del paraíso que tienen distintos tipos de comportamiento asociados a cómo se ven, ¿no es cierto?, para atraer a las hembras. ¿Ya? Todo eso es fenotipo. Fenotipo es la expresión de los genes, ¿ya? Entonces, cuando tenemos individuos para los que no conocemos el fenotipo, para los que no sabemos en este caso si son tolerantes o intolerantes a la lactosa, tenemos estos signos de interrogación, ¿ya? Entonces, ¿sí les queda claro cómo interpretar un pedigrí? Pestañeen y profe. ya. Sí, profe. Entonces, antes de pasar a esta hojita de ejercicios que les compartí, vamos a ver el video juntos. Si tienen preguntas sobre el video, me hacen y de ahí yo les divido en grupos, ¿ya? Para que resuelvan esta hojita de ejercicios. Ya, profe. Entonces, déjenme ver dónde lo puse, creo que está aquí. Ya, si están viendo mi YouTube, ¿no es cierto? Sí, profe. profe. Ya. Profe, ¿Sí? sí. Ah, ya. Ok. Solo una pequeña cantidad de seres humanos viven así en la actualidad. Pero desde el momento en que nuestra especie evolucionó hace unos 200.000 años, hasta un pasado no tan distante, todos nosotros éramos cazadores y recolectores. Luego, hace unos 10.000 años,
la gente comenzó a domesticar animales para alimentarse, a vivir en asentamientos y a cultivar alimentos. Estos cambios culturales tuvieron un impacto biológico profundo en nuestra especie. Y ustedes están por encontrarse con un ejemplo sorprendente. Tiene que ver con un alimento muy común. Me refiero a la leche, el principal ingrediente en algunas de nuestras cosas favoritas. Casi todos nosotros podemos digerirla cuando somos bebés, pero la historia de cómo muchos adultos la pueden usar como alimento es un caso de estudio fascinante, un estudio de la coevolución de la cultura y la biología humana. Todos los mamíferos bebés pueden digerir la leche. De hecho, la producción de leche para los bebés es un rasgo clave que distingue a los mamíferos de otros animales. El principal azúcar de la leche, la lactosa, no puede atravesar fácilmente la pared intestinal. Así que las células de aquí producen una enzima llamada lactasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Estos azúcares más simples pueden ingresar al torrente sanguíneo donde se pueden usar como energía. Cuando los mamíferos jóvenes dejan de beber leche, casi todos ellos dejan de producir la lactasa, así que pierden la capacidad de digerir la leche. Se vuelven intolerantes a la lactosa. ¿Qué pasa normalmente cuando un mamífero adulto bebe leche? No es lindo. La lactosa pasa sin digerirse directamente por el intestino delgado hasta el intestino grueso. Aquí las bacterias comen el azúcar y pueden provocar calambres, gases y diarrea. Es una mala idea ofrecerle a un gato adulto un tazón con leche. Solo conocemos una especie de mamíferos en la cual algunos adultos pueden beber leche sin enfermarse. Sí, nosotros. No todos nosotros, pero a nivel mundial, 1/3 de los adultos pueden digerir la lactosa. Esta minoría se conoce como lactasa persistente, porque su capacidad para producir la enzima que descompone la lactosa persiste después de la infancia y de hecho a lo largo de sus vidas. ¿Cómo surgió la persistencia de la lactasa? ¿Por qué le pasa solo a algunas personas? Vine a la Universidad College de Londres para comenzar a averiguarlo. La genetista Dallas Swallow me mostrará cómo averiguar si alguien puede digerir el azúcar de la leche. Usted va a hacer una prueba de tolerancia a la lactosa. Así es. La idea es observar el nivel de glucosa presente en la sangre del voluntario antes de la ingesta de lactosa. Luego de medir el nivel basal de glucosa, ahora me debo tomar 1 litro de leche. Pueden respirar mientras tanto, está bien. Si mi cuerpo sigue produciendo lactasa, la glucosa sanguínea se elevará. Luego de beber la leche, esto es lo que pasó. No hay lugar a dudas. Mi enzima de lactasa todavía funciona. ¿De dónde proviene su familia? De Gran Bretaña por mi lado paterno, de Dinamarca, Holanda por mi lado materno, pero como del norte de Europa. Del norte de Europa, bien. Primero pueden ver que la mayoría de los europeos son lactasa persistentes. Mis antecedentes familiares tienen sentido. Solo en unas pocas regiones hay una mayoría de personas que son lactasa persistentes. En otras partes del mundo, pocos adultos digieren la lactosa fácilmente. ¿Qué tienen de diferente exactamente las personas que son lactasa persistentes? Para obtener una pista, los investigadores observaron el ADN. Primero compararon la parte del gen de lactasa que codifica la enzima en personas persistentes y no persistentes. No hallaron ningún cambio en el ADN que distinguiera los dos rasgos. Entonces, ¿qué podría explicar la diferencia? Sabemos que los genes, como la lactasa, están regulados, se encienden o se apagan, se activan o desactivan, gracias a otras partes del ADN que funcionan como interruptores. En búsqueda de una posible mutación en el interruptor de la lactasa, un equipo de investigadores identificó familias finlandesas que tenían miembros que eran lactasa persistentes, así como otros que no lo eran. El genetista estadístico Joe Terwilliger formó parte del equipo. Entonces observamos si compartían ADN en la región donde se encontraba el gen que sabíamos que afectaba el metabolismo de la lactosa.
en el cromosoma 2, dentro y alrededor del gen de la lactasa, una cantidad de marcadores compartidos en el ADN le permitió a Terwilliger y a sus colegas centrarse en un segmento de ADN que probablemente contenía la mutación de la lactasa persistente. Al comparar este segmento base por base en personas persistentes y no persistentes, descubrieron la diferencia crítica en una base, una T en vez de una C en una posición no codificante. Los investigadores habían hecho un descubrimiento importante. Habían encontrado una mutación que provoca la persistencia de la lactasa en finlandeses y en otros europeos. ¿Todos los que son lactasa persistentes tienen esta mutación? Pensé que habría una mutación y que eso sería todo. Así que fuimos a estudiar muestras de África. Y para sorpresa nuestra, hallamos que la mutación apenas existía. ¿Se estaba dando una mutación diferente en este continente? Una joven profesora, la genetista Sarah Tishkov, viajó a varios países africanos para averiguarlo. Habíamos estudiado a Tanzania, Kenia y el Sudán, y Etiopía. Y así habíamos observado a un amplio rango de grupos, mayormente en África Oriental hasta este momento. En una población, los Masái, Tishkov y sus colegas encontraron una mutación para la lactasa persistente diferente de la hallada en los europeos. Las dos mutaciones habían surgido de manera independiente en dos poblaciones diferentes, en cada caso permitiendo que los adultos pudieran digerir la leche. Tishkov estaba más que conforme. Entusiasmada, emocionada. Ya saben, raramente, ¿verdad? Es tan inusual encontrar una variante que parece estar correlacionada con un rasgo tan interesante. ¿Qué tenían de especial los Masái y los antiguos europeos que pudiera explicar por qué cada uno evolucionó este rasgo de manera independiente? Ambos se dedicaban al pastoreo, gente que domesticaba animales para alimentarse. Les encantan las vacas, son muy posesivos con ellas, este es su sistema monetario, su riqueza está determinada por sus vacas, la cultura se centra en las vacas. ¿La evolución de la persistencia de la lactasa fue impulsada por beber leche? De ser así, ¿podemos hallar evidencias del uso antiguo de la leche en estas culturas? En Bristol, Inglaterra, el químico orgánico Richard Evershed está examinando fragmentos de antiguas vasijas para averiguarlo. Estos parecen como vasijas para cocinar, como una antigua cacerola. Nosotros escogemos cerámicas de la parte superior o del cuerpo de las vasijas porque obviamente la grasa flota en la superficie del agua cuando se comienza el proceso de cocción. Evershed estudió la grasa atrapada en las vasijas de antiguos asentamientos en toda Europa y África para determinar si la leche estaba en el paleo menú. Es bastante asombroso pensar que tenemos en nuestras manos artefactos que se hicieron y que fueron usados por gente como nosotros. Para averiguar si estas vasijas habían contenido leche en algún momento, Evershed primero tuvo que encontrar un sello químico de la grasa de la leche. Comenzó analizando toda clase de grasa de animales contemporáneos. Vamos a las granjas, donde usan métodos tradicionales para la cría de animales en pastoreos lo más naturales posibles. Comparando la proporción de los isótopos de carbono en dos tipos de moléculas de la grasa, Evershed observó cómo las mediciones iban apareciendo. Me senté en mi escritorio con uno de mis estudiantes y mientras veíamos algunos datos, empezamos a detectar patrones en los datos. Agrupándose en una región estaba la grasa de los cerdos. En otra región estaba la grasa de los rumiantes como las vacas. Pero había más. Puedo recordar el momento tan claro como el agua. Cuando nos sentamos ahí, estaban esos puntos que desaparecían de la gráfica. Era la grasa de la leche. Evershed tenía ahora una herramienta para buscar evidencias de leche en vasijas antiguas. Esperaba que los pequeños poros de las cerámicas hubieran preservado la grasa de la leche. Para averiguarlo, su equipo muele fragmentos de vasijas y los analiza por cromatografía de gases y espectrometría de masas, tal como lo habían hecho con las muestras de animales actuales.
El trabajo detectivesco de Evershed había dado resultado. Justo donde había aparecido la grasa de la leche contemporánea, había datos ahora sobre las vasijas antiguas. Alguna vez habían contenido leche. Los asentamientos africanos de hace 7.000 a 5.000 años usaban productos lácteos. Y los restos de vasijas de Europa y de Oriente Medio demostraron el uso de la leche hace 9.000 años, el más antiguo jamás descubierto. Las fechas llegan casi hasta el principio de la civilización. Los genetistas pueden datar los orígenes de las mutaciones analizando el ADN. Notablemente, las fechas cuando las mutaciones de la persistencia de la lactasa de europeos y africanos se esparcieron por primera vez en las poblaciones concuerdan con las evidencias arqueológicas de cuando la gente comenzó a usar la leche en estas regiones. ¿Cómo el uso de los lácteos impulsó la propagación de las mutaciones de la lactasa persistente? Las mutaciones, claro, surgen al azar. Si antes que los humanos tuvieran animales lecheros, surgió una mutación que mantuvo la producción de lactasa, esta se podría haber desvanecido de la población. Sin la presencia de la leche, no hay ninguna ventaja para la mutación. Pero si esa mutación existió cuando comenzamos a usar los lácteos, entonces podría haber aumentado su frecuencia en la población, porque ahora la persistencia de la lactasa ofrecía una ventaja selectiva. Yo hablé con Mark Thomas para averiguar qué tan poderosa era esa ventaja. Alucinantemente poderosa. Los cálculos la ubican entre un 5 a un 10%. Digamos que es un 5%. Lo que esto significa es que por cada 100 personas que hubieran sobrevivido sin este rasgo, 105 hubieran sobrevivido con este rasgo. Y multipliquen esto por unas pocas Y eso generaciones es para cada y... generación, va de generación en generación. Ya saben qué tan rápido pasan las generaciones. ¿Y por qué? No sé, tengo algunas ideas. ¿Cuáles son tus ideas? Naturalmente, tenemos que comenzar primero con la información nutricional básica. La leche es muy rica en proteínas y en grasa. Las dos son buenas para nosotros. La proteína de la leche es de la más alta calidad. Es el único alimento del que tenemos conciencia que fue producido con la intención de ser consumido. Todos los otros alimentos en general quieren evitar ser consumidos, ya sea conscientemente o no. Eso es verdad, es verdad. La leche es un líquido relativamente no contaminado y entonces reduce la exposición a patógenos y parásitos. Tenemos estas poblaciones que se trasladan hacia el norte de Europa. Son principalmente no persistentes a la lactasa. Ahora, imaginen que los cultivos fallan. Ahora se vuelven totalmente dependientes de la leche. Si están en una situación de hambruna, están en una situación cercana a la inanición y comen algo que les produce diarrea, seguramente van a morir. Y eso es exactamente lo que le va a pasar a esta gente porque no tiene nada más para comer y come más y más alimentos efectivamente más tóxicos. Así que sospecho que ese es el momento en el cual se separó a los lactasa persistentes de los no persistentes. Si bien la ventaja selectiva exacta de la persistencia de la lactasa aún se está debatiendo, es claro que la naturaleza de esta selección fue inusual. Es un caso raro y poderoso de lo que se llama coevolución genética y cultural. Para comprender nuestra evolución biológica por completo, tenemos que también comprender nuestra evolución cultural, y eso significa que la historia humana es una historia coevolutiva más genética y cultural que para ninguna otra especie sobre la Tierra. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el video? ¿Algún concepto que les haya llamado la atención que no hemos visto? Ya se murieron otra vez. Hola. Por mi parte no, profe. Ya, si no tienen dudas, entonces ahorita les voy a dividir en grupos, o sea, en parejas, para que resuelvan lo de los pedigrís. Es un poquito largo. Yo les llamo justo un poquito antes de las 10 para ver cómo han avanzado, ¿ya? Y vemos cómo hacer retroalimentación sobre esto. ¿Quieren? Perdón, dijo en grupos de 4, en parejas. En parejas. De 2. Entonces voy a hacer 6 salas. ¿Quieren escoger ustedes mismos sus parejas? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Ya, listo.
Entonces, en media hora nos vemos y vemos cómo han avanzado, ¿ya? Listo, profe. Ya. ¿Qué fue? ¿Cómo les fue? Bien, pues no terminamos todavía, pero ¿Con quién estabas, Felipe? con el Josué. Ya. Esperemos que se conecten un ratito sus compañeros para ver más o menos cuánto les faltó, ¿ya? Ahorita que faltan 3 minutitos. Y antes de que se desconecten, así como ayer. A ver, ¿quién nos falta? Espérenme. Ya estamos todos menos Distina. ¿Cómo les fue? ¿Les falta mucho? Sí, profe, está Sí, medio profe. largo. Es más lo que son los gráficos, pero de ahí no es muy largo. Hagamos una cosa. Traten de traer terminado para la próxima clase y hacemos retroalimentación, ¿ya? Y vamos revisando las respuestas juntos. Ya, gracias, profe. Ya, listo, chicos. Nos vemos el próximo martes, entonces. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, Chao. profe. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Adiós.